Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eh, Nuestro grupo está conformado por Jonathan Sánchez, Brian Marín, Carlos Martelo y mi persona Andrés Ramírez. Y nosotros le vamos a hablar acerca de los PLC o controlador lógicos programables. Lo primero que encontramos es su historia, cómo surgió. Bueno, la historia de los PLC inicia a partir del año de 1960, cuando se estaba buscando una forma más eficiente que reemplazara los sistemas de control basados en componentes que ya existían del común, que estaban en ese momento. Ya para el año de 1968, la empresa llamada Maxi Entertainment eh, entregó su primera solicitud para hacer el reemplazo de manera electrónica al sistema que había de cableado de los relés. Entonces, a partir de esa primera propuesta vinieron otras en las cuales el ganador fue Bedford Associates, Associates, eh, lo cual lo llevó a la creación del primer PLC, el cual llamó 084 en honor al proyecto número 84 que llevaba su empresa. Ahora que tenemos un poco de contexto con la historia, nos preguntamos qué es un PLC. Entonces podemos considerar que el PLC es como un computador que procesa distintos datos de diferentes máquinas. Esto con el fin de monitorear las piezas y automatizar procesos industriales. De este modo, se utilizan sensores, se utilizan temporizadores, otros componentes, donde se haya necesitado la automatización o la comparación de datos, ya sea no sé, un ejemplo puede ser en la creación de un automóvil, que se utilizan máquinas, la creación de otras máquinas también. Partes internas de un PLC. Bueno, dentro de un PLC, como primer dato, encontramos la fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación es la que alimenta, valga la redundancia, al controlador y le suministra energía a la CPU y demás tarjetas según su configuración. Pues eh, hay voltajes de 5 voltios para todas las tarjetas, de 5.2 para alimentar al programador y 24 para los diferentes canales, y de 24 para lazos de corriente de 20 miliamperios. También dentro del PLC encontramos unidad de procesamiento central, que es la CPU, que esta es la que controla todos los programas que se consideran necesarios y se considera el cerebro del controlador. Además de esto, encontramos también la memoria, que se dedican a guardar la información y los programas que se suministran. Además de esto, también encontramos el terminal de programación, el cual nos permite comunicar entre el hombre y la máquina y los diferentes aparatos que podemos encontrar. También podemos eh, conectar y comunicar con dispositivos de visualización, ya sea una pantalla táctil o un computador. Eh, Además de esto, también tiene unos periféricos que podemos ver, que son unos barras de aislamiento y las diferentes salidas y entradas, que ya con estas nos
ayudaría a hacer todo lo que es la programación y las diferentes funciones de la tarea ya sea indicada. Por ejemplo, ya sea una fotocelda, ya sea señales digitales para contactores, para energizar la bobina de un contactor, etcétera. Bueno, esto sería todo de las partes internas de un PLC. Estructura externa de un PLC. Estructura compacta. Este tipo de autómata se distingue por presentar en un solo bloque todos sus elementos. Esto es fuente de alimentación, CPU, memorias, entradas y salidas, etc. En la estructura modular, la característica principal es de la que existe un módulo para cada uno de los diferentes elementos que componen el autómata, como puede ser la fuente de alimentación, CPU, memorias, entradas y salidas, etc. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de cómo funciona un PLC. Como sabemos, el PLC es una computadora, básicamente. Este PLC lo que hace es procesar los datos que vienen a partir de una máquina, un grupo de máquinas. Eh, pero bueno, un ejemplo de estas máquinas que acabo de mencionar pueden ser los sensores, pueden ser los botones, temporizadores u otra señal que ingresa el PLC. Luego de recibir esa señal, lo que hace es activar o correr el programa que se le haya precargado al PLC mediante la programación. Luego de activar este programa, envía señales de salida dependiendo la función que se le haya dado. Esto lo puede usar para hacer actuar válvulas, pistones, lámparas u otras cosas. Lenguajes de programación en PLC. Los lenguajes de programación para PLC se pueden establecer generalmente en dos tipos, los tipos visuales y los tipos estrictos. Los visuales tienden a admitir una estructura de programa mediante simbología gráfica similares a los planos esquemáticos y, te- y diagramas de bloques. Los estrictos sí serían más orientados al tipo de programación habitual que se toma. Dentro de los lenguajes de programación existen unos que están establecidos por el estándar internacional IEC 6131 que define los principales programas para la programación en PLC. Principalmente que es un programa un programa para PLC. Es, digamos, el código mediante el cual somos capaces de crear un programa con las instrucciones necesarias para, te- para poner en funcionamiento cualquier proceso o máquina industrial. Dentro de los lenguajes de programación eh, que se usan está Instruction List o lista de instrucción con siglas y L, que es un lenguaje de texto y es el lenguaje de programación más antiguo que tiene el PLC. En realidad se puede tomar este como la base de todos los lenguajes de programación actualmente establecidos para los PLC, que debido a que es un lenguaje de bajo nivel y recuerda más al lenguaje ensamblador en programación. En ese lenguaje todos los programas se traducen a una lista de instrucciones y el control de programas se consigue a través de saltos y llamadas de funciones. El lenguaje líder de siglas LD es un lenguaje gráfico y es la evolución del anterior explicado, el lenguaje Intrusion List. Se conoce también como diagrama de escalera, ya que la estructura eh, es similar
una escalera que se compone de dos niveles verticales tomados o referenciados como alimentación y de dos horizontales. Las instrucciones se colocan en el lado izquierdo y las salidas en el lado derecho. El procesador de PLC hará interpretación de los lados de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha en el orden del proceso. Tercero, Function Block Diagram, siglas FBD. Es un lenguaje gráfico que define la función entre las variables de entrada y la salida. En este lenguaje se utilizan bloques de símbolo lógico, no es más, es más orientado a una simbología gráfica y sencilla, pero no, pero sirve, tiene la misma finalidad que las anteriores. El cuarto, Structure Test, con siglas ST, es otro lenguaje gráfico que define la función entre las variables de entrada y de salida. Eh, Tiene una similaridad principalmente con la programación en lenguaje C y al Pascal y se componen de una serie de instrucciones que se pueden ejecutar de manera coordinada para establecer así un debido proceso organizado.